Plantando Semillas, un podcast con Aran Muñoz. Bienvenidos a Plantando Semillas con Aran Muñoz, el podcast. Este episodio es un episodio muy especial porque es con el que arrancamos este proyecto. Plantando Semillas nace de la necesidad y el deseo de promover el cambio de perspectiva con respecto a temas diversos que, si bien sí es verdad que la salud puede ser el punto principal, también lo serán los valores. Por si no me conoces, yo soy Aran Muñoz y aunque ya hice un pequeño capítulo introductorio explicando un poquito acerca de mí, como es el primer capítulo de esta temporada, de este podcast, de este proyecto, quiero presentarte muy brevemente de nuevo quién soy y por qué vamos a hablar de lo que vamos a hablar en este podcast. Soy dietista de profesión, aunque no ejerzo de la forma en la que de algún modo me enseñaron en su momento. No trabajo bajo el paradigma de la cultura de la dieta, no trabajo bajo el paradigma de que hay cuerpos más válidos que otros o que hay cuerpos que sí o sí contienen salud simplemente por su tamaño, su forma, sino que trabajo con un enfoque peso inclusivo, de aceptación de la diversidad corporal, y eso significa que sí estoy a favor de que existan las personas gordas. Más allá de que yo sea una de ellas, creo que socialmente debemos de construirnos en varios temas y uno de ellos es la gordofobia. Esto es de lo que principalmente suelo hablar en Instagram. Sin embargo, ahora mismo en este espacio lo que quiero es presentarte otras más cosas que me preocupan y que de algún modo también me atraviesan o nos atraviesan a mí, a mis pacientes, a mis compañeros, y que quiero que podamos plantar semillas en este aspecto. Yo soy una persona no binaria, utilizo pronombres ella, ella, soy queer en muchos sentidos también. Dentro de los valores políticos o morales, soy vegana, porque el veganismo es política, no es una moda. Y además soy una persona neurodivergente, autista y con condición de déficit de atención e hiperactividad. Todo esto te va a poder dar una idea de qué es lo que se va a presentar durante el podcast y desde qué enfoque se va a presentar. Y en este primer capítulo vamos a hablar de elementos terapéuticos más allá de la terapia con Lucía Amo. Lucía es psicóloga con formación y experiencia en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria y el trauma, con un enfoque de trabajo con partes, pero también de mindfulness y con ello compasión y ternura como herramientas. Lucía es de hecho no solo psicóloga del equipo de Arantxa Muñoz desde hace más de 3 años, sino que además tengo la enorme suerte de poder llamarla mi amiga. Todo ello hace aún más especial que este proyecto empiece con ella como primera compañera de este huerto mental y emocional que supone el podcast. Podéis encontrar más información acerca de los servicios que Lucía presta y de cuál es su enfoque o su formación en mi página web www.arantzamunoz.com, pero también en sus redes sociales @LuciaAmoPsicología. ¿Has escuchado alguna vez decir a alguien que los abrazos son terapéuticos? ¿O que bailar es terapia para esa persona? Y es que quizá tenemos muy asociado la palabra terapia a psicoterapia, pero hoy con Lucía vamos a desgranar un poquito no solo la etimología de la palabra terapia, sino cómo crear nuestro propio botiquín de recursos terapéuticos más allá de la psicoterapia. Bueno, bienvenida Lucía, tenía muchas ganas de empezar el podcast con alguien a quien quiero y me hace mucha ilusión que tú seas la primera persona que aparece en el podcast. Hola, Aran, muchísimas gracias. A mí también me hace un montón de ilusión. La verdad es que no se me ocurre mejor forma de empezar pues lo que se quiere conseguir con este podcast, que por algo se llama Plantando Semillas, ¿no? La idea es pues poder dejar gotitas de información que calen poco a poco en la mente de la gente y que pues después habrán otras gotitas de otras personas que puedan seguir oxigenando, que puedan seguir hidratando y nutriendo esas semillas para que puedan crecer, ¿no? Y hacerlo con alguien a quien quiero y hacerlo con alguien con quien hace ya pues muchos años, hace más de 3 años con quien vamos hablando de estos temas y pues lo que empezó como una relación profesional, pues ha acabado siendo una relación personal. Me hace mucha ilusión, me hace sentir muy feliz y muy esperanzada de lo que el podcast puede significar, no solamente para mí a nivel profesional, ¿no? Sino también a las personas que nos escuchen. Así que, de nuevo, gracias por animarte a participar. Muchas gracias. La verdad es que es la primera vez que hago algo así, ¿no? Que participo en un podcast.
de por sí el estar en público y estas cosas es algo que me suele poner un poco nerviosa, pero la verdad es que si me paro a pensarlo, creo que no hay mejor persona que tú para hacer esta primera vez, ¿no? Entonces, dentro de los nervios, me siento súper tranquila de que sea contigo. ¡Ay, qué maravilla! La gente que nos escucha ya está pensando, bueno, ya empezamos con las ñoñerías, ya estamos desviados. Pero bueno, me gustaría también aprovechar este pequeño impasse para recordar a la gente de que detrás de una cuenta de Instagram, detrás de un podcast, detrás de un programa de televisión, whatever, hay personas que tienen pues, sentimientos, que tienen conexiones, vínculos. Y yo personalmente, desde que empecé en redes, decidí que no quería unas redes estériles, ¿no? No quería solo compartir contenido técnico, estéril, sin rasgos humanos, ¿no? Todo como muy calculado. Me gusta la espontaneidad, me gusta la humanidad, me gusta la calidez. Así que si lo que estabas esperando de este podcast era lo opuesto, pues igual no es tu lugar. De verdad y de corazón espero que sí lo sea, pero bueno, vamos con la verdad por delante. Y es que al final esto que estamos haciendo, tanto el podcast como esa creación de vínculo desde la seguridad, aunque empezase desde otro punto, ¿no? Es a su vez algo terapéutico y nos encaja mucho con lo que queríamos abordar en este primer capítulo, ¿no? Queríamos hablar de elementos terapéuticos, ¿no? Cosas que pueden ser terapia para nosotros, que no son la psicoterapia, que es como quizá mayormente se suele entender el término de terapéutico o de terapia, ¿no? Entonces, ¿me sabrías explicar tú desde una visión pues un poco más integral qué es esto de terapéutico, qué es esto de terapia? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, justo cuando estábamos preparando esto, me pareció como ya de por sí una pregunta interesante y dije, yo soy muy friki en cuanto a la etimología de las palabras. Es una cosa que tengo que me encanta. En cuanto hay una palabra así que me llama un poco la atención, me voy corriendo y me busco la etimología, ¿no? Cómo está, qué puede significar. Y me puse a mirar, ¿no? Y estaba relacionado con terapéutico, ¿no? Con todo aquello que cura. Es cierto que eso es un melonazo también, que quizás en otro momento podríamos abrir, ¿no? Que es el curar, ¿vale? Pero al final terapéutico es aquello que, bueno, si quizás cambiamos la palabra curar por aliviar, ¿no? Que yo creo que igual es un poco más realista en cuanto al sufrimiento o el dolor, ¿no? Creo que el dolor es parte de la vida y no tenemos tampoco que empeñarnos en curar determinadas cosas, sino en aprender a vivir con ello. Lo que son las herramientas terapéuticas podrían englobar cualquier cosa que te ayude y te alivie, ¿no? En un momento de sufrimiento, de dolor o de malestar. Entonces, de hecho, igual curar con esa perspectiva o esa idea de que va a hacer desaparecer lo que sea que haya pasado, quizá no es lo más idóneo, pero quizá cuidar, que está relacionado con de hecho, en catalán, a quien no lo sepa, soy catalana, en catalán, hacer cuidados terapéuticos es diu curar, ¿no? O sea, hacer curaciones, ¿no? Sería como algo parecido, no sé si en español esta palabra se utiliza, curaciones, creo que son cuidados en español en realidad, ¿sí? Entonces, realmente como que veo parecidos entre curar y cuidar, o que al menos para curar implica cuidados, ¿no? Quizá esta perspectiva un poco más amplia de lo terapéutico habla más de esos cuidados. Exacto. Qué guay. Yo creo que sí, ¿no? Que si nos salimos un poco de quizás un concepto más biologicista, ¿no? Que no tiene tanto en cuenta quizás el cuidado, sino la curación o la reducción del síntoma o el tal, ¿no? Y si nos ponemos a pensar que lo que a nivel psicológico, lo que más daño, pero también lo que más potencial tiene para curar, ¿no? Son los vínculos. Un vínculo puede ser
una de las cosas más terapéuticas también, un vínculo sano. Y entonces en el proceso de cualquier terapia enfocada, ¿no?, al trabajo con el dolor y con el sufrimiento, creo que el vínculo también, siempre que sea posible, debería ser una prioridad. De hecho, mira, me voy a salir porque ya tarda que esto pasase. Me voy a salir un poco de lo que más o menos te quería preguntar, pero me acabas de poner la miel en los labios, ¿no? ¿Es posible que lo que para una persona sea terapéutico, para otra no, o lo que tiene potencial terapéutico también pueda ser usado como un arma o una forma de herir? Totalmente, totalmente. O sea, creo que en cuanto la primera parte, ¿no? Lo que para una persona puede ser terapéutico, para otra no. Total, si tenemos en cuenta sus estilos de vínculo, ¿no?, de lo que se llamaría el estilo de apego, que es la forma que tenemos de relacionarnos y de establecer vínculos. Totalmente. Quizás para mí lo más terapéutico en un momento de desregulación es que me des espacio, y para ti es que vaya y te pregunte, o quizás incluso que te insista un poco y que me quede ahí, o que te abrace, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me cuesta un montón recibir contacto físico de primeras cuando estoy tensa. Y luego, lo que tiene potencial para ser terapéutico también puede ser utilizado como un arma, por supuesto, en cuanto a que puede ser manipulación o sea, podemos, pues eso, ¿no?, chantajear o manipular o comunicarnos de una forma sucia que no tiene por qué ser consciente y deliberadamente. Puede ser precisamente por esos patrones que yo tenga de relacionarme o lo que sea, ¿no? Pero estoy pensando algún ejemplo. Si te viene a ti alguno. Bueno, se me ocurre que en algunos casos cuando el sistema de apego pues es de tipo ansioso y demás, o el que es combinado, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que a veces es un poco como la respuesta que esta persona suele tener ante pues, conflictos o incertidumbres, etcétera, que son procesos normales de la existencia del ser humano, ¿no? El ser humano se va a enfrentar a conflictos porque no vive solo en la vida y además los conflictos pueden ser con uno mismo y se va a enfrentar a la incertidumbre porque es literalmente la base de la existencia del ser humano, el no saber qué demonio va a pasar mañana, ¿no? Pero bueno, veo que en algunos sistemas de apego pues desorganizados, por ejemplo, puede haber un poco la frase esta de el perro del hortelano, ni como ni dejo comer, ¿no? Es como, no te quiero cerca, pero a la que te alejas te insulto, etcétera. Y esto lejos de, no estamos justificando la conducta ni estamos como validando que esa sea la forma idónea, porque tú tienes derecho a tener la experiencia de vida que tienes, experimentar las emociones que tienes, ¿no? Pero no tienes derecho a tratar de determinadas formas a otras personas. Lo que sucede es que en algunos patrones de apego pues no es tan sencillo, porque si esto es lo que has recibido toda tu vida, no sé si es como eso es lo que has observado de patrón relacional en tu familia, o fue la forma que tuviste de adaptarte al contexto en el que te desenvolvías, especialmente en la infancia, ¿no? Pues hay veces que se dan estas situaciones, ¿no? Donde una persona que te está diciendo que te ama con locura, a la mínima que no le respondes con la intensidad que ella necesita, que nadie dice que sea ni mejor, ni peor, ni más válida, ni menos válida, simplemente estamos hablando de la necesidad de esa persona, ¿no? Igual te responde con un, pues yo no te quiero nada, es que eres una horrible persona, o igual incluso en términos más agresivos, ¿no? Quizás te podría ser un ejemplo. Claro, exacto. Esa sería como la manipulación a la que nos referíamos, ¿no? Se puede convertir en una especie de manipulación. Si no haces las cosas como yo creo que necesito, me estás fallando y eres una terrible persona, ¿no? Claro. Que como decíamos, no es una manipulación consciente, en realidad es un instinto de supervivencia, es un proceso adaptativo al contexto que esa persona haya podido vivir en su vida, y al final, pues esto es, en parte, al margen ya de las experiencias individuales, me gustaría poner el foco siempre en lo social, porque sí, tenemos cada uno vivencias diferentes, tenemos pues nuestros conflictos en la infancia, whatever, pero
pero socialmente hay un gran déficit de educación en la inteligencia emocional, en poder observar, en poder regular. No hemos tenido un contexto facilitador en este sentido, ¿no? Entonces, más allá de los contextos individuales, lo social impacta, ¿sí? Entonces, lo que socialmente se percibe como manipulación no es más que una consecuencia de un déficit de esta sociedad, que es que no nos han enseñado a identificar cómo nos sentimos, a regularnos cuando nos sentimos de esta forma, a pedir ayuda, etcétera. Y al final, pues lo que hacemos es, pues un poco, pues apagando fuegos, encontrando la forma en la que yo acabo de cubrir más o menos mis necesidades. Y estas formas de cubrirla no necesariamente son ni saludables para otras personas, ni saludables para mí, aunque esté como recibiendo ese input de, pues ya está, ya estoy calmada, significa que esto está bien. No necesariamente, porque muchas veces esto hace mella en mi propia autoestima, en la autoestima de la gente de mi alrededor, etc. Sí, se va convirtiendo en un patrón poco a poco. O pues mucho más complicado salir, ¿no? Que luego nos vienen otras personas con otro tipo de relación o de forma de vincularse y nos sentimos tremendamente desdichadas. Claro, y que no significa que ninguna de las dos formas sea mejor o peor. Estamos hablando siempre de las oportunidades y los privilegios que hemos tenido en este sentido, porque sí, en este sentido, pues hay gente que tiene un contexto más facilitador y otro que tiene un contexto más negligente, ¿no? Y quizá la persona que ha tenido ciertos patrones que otra persona percibe como negativos, para esa persona, al ser adaptativos, le ha permitido estar donde se encuentra hoy. O sea, que no estamos juzgando moralmente, ¿no? Podemos hablar de las consecuencias que puede tener para otras personas, pero no estamos hablando de la intencionalidad de las personas que repiten esos patrones, no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de elementos terapéuticos, ya hemos visto, ¿no?, que hablamos de aquello que tiene la capacidad de cuidar, sanar, curar, como lo quieras decir, ¿no? El motivo por el que se me ocurrió hacer concretamente este podcast fue porque hace unos meses, saliendo de psicoterapia, porque efectivamente yo voy a terapia, pues me sentía muy removida, seguían tratando unos temas muy complejos en esa sesión, y así como otras veces, yo vivo en un pueblo a las afueras de Barcelona y mi terapeuta está en Barcelona ciudad. Otras veces me vuelvo a casa porque también el cuerpo me pide, ¿no?, ese refugio de mi hogar, de mi espacio de seguridad, de también llegar y que mi pareja me abrace, etcétera. Ese día me pedía espacio, me pedía movimiento, ¿no? Entonces, pues concretamente mi terapeuta está en la zona de Joanic, para quien esté en Barcelona, pues para que se haga una idea del movimiento, y bajé caminando hasta Plaza Cataluña. Y me paré, una de las cosas que a mí más me gustan y que siento que suele tocar, o que me da la oportunidad de tocar algunos temas que, si los quiero abordar en primera persona, me cuestan, pero si los vivo a través de historias de otras personas, me es más fácil acercarme, es la lectura. Además, pues tengo como esa filia, entre comillas, ¿no?, de me gusta leer libros nuevos, verlos, aunque no, a veces no me compré nada, ¿no? Entonces entré en una famosa cadena de librerías y me compré un par de libros y subí un stories diciendo, ¿no?, en la terapia después de la terapia. Y ahí fue donde pensé, hostia, es que es verdad, para mí hay muchas cosas terapéuticas. Sí, la terapia, ¿no?, como concepto de psicoterapia, es una de las cosas terapéuticas que hago, ¿no?, pero tengo más recursos, ¿no? Y a mí se me ocurre, pues por ejemplo, el paseo que di, el escucharme decir, no estoy para irme a casa, vete a dar una vuelta, ¿no? En mi caso, como persona neurodivergente, muy sensible a ciertos estímulos, ¿no?, pues ese día llevaba gafas de sol y llevaba unos tapones de cancelación de ruido. Para mí eso también es terapéutico. Estoy cuidando, ¿no?, de mí. No hay nada malo en mí en ese sentido. O sea, no tengo ninguna aversión a mi neurodivergencia. Al contrario, la acepto, la integro y tengo estos elementos terapéuticos que me cuidan, ¿no? He puesto mis ejemplos porque quizá la gente no está acabando de entender esto de elementos terapéuticos, ¿no? Pero tú como profesional, porque al final el motivo de que también cuente contigo en este capítulo es pues por tu formación, más allá de tus recursos como persona, que me consta que son muy amplios, pues ser especialista en este campo, ¿no?, te da un beneficio por encima del que pueden tener personas que no tengan esa formación, ¿no? Entonces,
tú como profesional de la psicología, ¿cómo le recomendarías a alguien que tengas en consulta o a alguien que de forma un poco genérica te pida, hostia, ¿cómo me podría hacer yo un botiquín de elementos terapéuticos? Bueno, yo creo que lo primero que yo plantearía es examina cuáles son tus creencias. Primer punto, ¿no? ¿Por qué digo creencias? Porque igual para determinada persona puede ser un rosario, una cruz, algo que le ayude, que le haga de anclaje y de refugio, o puede ser un saumerio de salvia, ¿vale? Entonces, si yo tengo más o menos claras mis creencias, no simplemente porque me han dicho, no, utiliza palo santo, que esto va muy bien, va no sé qué. Pues si yo no creo en esto, ¿no? O no me acompaña, no me genera nada, pues de poco sirve. Es decir, no te bases tanto en lo que otros te dicen así a priori, ¿vale? Puedes cogerlo como ideas, pero examínate. Luego creo que también otra cosa que haría, que me plantearía o que te plantearía en caso de que me lo preguntases tú es examina tu historia. Porque dependiendo de cuál haya sido tu contexto, vas a tener unos anclajes u otros o unas asociaciones u otras, ¿no? A lo que es el alivio, la calma, la seguridad. Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo cuando en la pandemia cogí el COVID, sin gusto y sin olfato, yo lo único en lo que pensaba y lo único que me apetecía comer era la sopa de ajo de mi abuela. Que ya ves tú, es algo súper básico, súper sencillo, ¿no? Que es ajo y no iba a saborearla. Pero el día que mi abuela me dejó en la puerta de mi casa un tupper con sopa de ajo, o sea, yo obviamente no la saboreaba, pero a mí se me caían las lágrimas. O me pongo enferma y a mí lo que me apetece es un vasito de leche con miel, aunque hace un montón de tiempo que no tomo leche de vaca. Pero es que es lo que me apetece en ese momento porque es lo que me conecta. O, pues eso, ¿no? El contexto me va a ir dando muchas pistas de qué fue en un momento determinado un refugio. Pueden ser alimentos, pero también pueden ser prendas de vestir. Creo que también, ¿no? Como cositas que yo añadiría a un botiquín, que no necesariamente tiene que ser, puede serlo, ¿vale? Tú puedes tener tu cajita, tu botiquín, ¿vale? Pero puede ser también un poco más... Sí, podemos tener un botiquín físico y un botiquín más espiritual, psicológico, ¿no? Más lo tangible y lo no tan tangible, pero que ambas cosas pueden ser útiles. Claro, exacto, ¿no? Lo puedes tener en tu cabeza. Pues quizás es esa prenda de ropa que sabes que siempre te vas a sentir cómodo con ella. Y da igual si has subido o bajado de talla o si tienes un día más complicado, un día más tal, te sientes, no sé si poderosa, pero al menos refugiada. Ajá. Pero es que también puede ser, pues eso, ¿no? Un mineral. Si para ti los minerales, ¿no? Están asociados tienen un significado o tienen unas cualidades. Puede ser journaling, puede ser la escritura terapéutica. Hay un montón de cosas. Muchas de las cosas que me estás comentando son como... No sé si individuales es la palabra que quiero escoger, pero que de algún modo soy yo y como mucho un objeto, ¿no? ¿Es posible que lo terapéutico también pueda involucrar a otras personas o animales? Absolutamente. De hecho, podríamos hablar de que hay dos formas de regulación. La autorregulación, que son estas a las que me estaba refiriendo, y la interregulación. Yo me regulo gracias al vínculo o gracias a la conexión, ¿no? Con otros seres. Otros seres que puede ser la naturaleza también. Aunque creamos que estamos solas, ¿vale? Por eso lo de las creencias. Pero a mí, por ejemplo, pues tumbarme con Coco, que es mi perro, y acariciarlo, pues es que es una de las cosas que más me regulan. Que venga y me chupe, o por ejemplo, ¿no? Antes incluso de tener a Cosmos, que es el gatito que habéis visto antes por aquí detrás,
Yo me ponía sonidos de ronroneo adrede, ¿no? Cuando estaba desregulada, el sonido del ronroneo de un gato, aunque nunca había tenido gato, era algo que a mí me tranquilizaba. Y a día de hoy, pues yo me interregulo con Cosmos, pero también puede ser levantar el teléfono y decir, chicas, necesito que vengáis, ¿no? A mis amigas de toda la vida o lo que sea, y que me deis un grandísimo abrazo, o a mi pareja, o a un familiar, ¿no? Esto puede ser también, claro. Y sobre todo, me voy a quedar sobre todo en lo que has dicho al principio de revisa tu historia y revisa tus creencias, porque al final lo que para una persona puede, como hemos dicho antes, ser terapéutico, para otra persona todo lo contrario. Muchas personas neurodivergentes no soportan los ruidos como muy fuertes, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me gustan las tormentas. O sea, y a mí el sonido de lluvia me incomoda, pero el sonido de lluvia con tormenta, es decir, que se escuche de repente, ¿no? Un trueno, etcétera, me duerme, ¿no? Y para otra persona puede ser lo opuesto. Lo que hemos hablado del contacto, ¿no? Incluso voy a hacer siempre referencia a la comunidad neurodivergente porque creo que de algún modo somos las personas que solemos necesitar más recursos porque tenemos más tendencia a, por nuestras condiciones, ¿no? Y el mundo en el que vivimos, que no está en absoluto adaptado a nuestras condiciones, estemos desreguladas y que tengamos más necesidad de tener un botiquín, ¿no? El tema de los abrazos, puedes no querer contacto nunca y concretamente cuando estás mal, de una persona en concreto necesitas ese abrazo, ¿no? O lo mismo con los gatos, ¿no? Lo que has dicho antes de las prendas, a mí me ha conectado muchísimo con cuando en invierno, que hace más fresquito, menstruo. Para mí es súper importante tener un pijama súper fluffy, una bolsita de agua caliente, mi manta. Siempre lo digo, evidentemente es el primer capítulo del podcast, aún no lo he dicho en este podcast, pero siempre lo digo en redes sociales. Tengo 34 años. Y tengo mantas en mi casa súper, cuando la gente la ve en Instagram, a veces la gente me dice, ay, qué bonita, qué bien decorada, tal. Digo, sí, tú espérate que sea invierno. En invierno está toda la casa súper chill, con colores pastel, no sé qué, y de repente mi manta azul eléctrico del Mickey o un edredón que tengo que por un lado es de Sandy y por otro lado es de Animales. El edredón que está rotísimo, que lo cosillo, lo mal cosillo a los 16 años, que se rompió y no quería tirarlo, ¿no? Y para mí, pues me recuerda un poco a la manta de Charlie de Snoopy, ¿no? En plan, todo el día con la manta. No sé si era Charlie que tenía la manta, pero bueno, ¿no? Todo el día con la mantita, pues para mí eso como súper importante, que si estoy en un momento de vulnerabilidad, porque hay dolor, malestar, también puede haber removimiento emocional, en invierno es como check, 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 y cuando vivía gordito, me agarraba gordito. Ahora que no tengo a gordito, me agarra a Micha. Entonces, bueno, revisarse cada uno, porque lo que para una persona funciona, para otra no, pero creo que los detalles de la sensorialidad y demás han sido como muy clave. Sí. Yo en cuanto a la ropa, mi entorno se ríe mucho, pero es que para mí tiene mucho sentido y yo digo que hay prendas que son amables y yo, pues calcetines, mantas, ¿no? Siempre digo, yo necesito que sean amables. Y me dicen, ¿pero cómo amables? ¿Cómo una prenda va a ser amable? Y digo, pues porque es una prenda que cuando te ve te da la bienvenida, que te abraza, que te acaricia, que te acoge, ¿no? pues algo así, ¿no? Eso puede ser. Y a veces puedes llevar en la cartera un trocito de una tela que a ti te dé especial gustito y que puedas acariciar. Y otras veces estoy deseando llegar a casa para ponerme la manta de Mickey, ¿no? O el pijama fluffy con capucha o lo que sea, ¿no? Que es súper y estar pues totalmente acogida, ¿no? Por la amabilidad de ese tacto. De hecho, ligándolo un poco con algo que has comentado antes acerca de ropas, pues que te sientas cómoda, que da igual si tu cuerpo cambia, que puede cambiar no solamente por peso, puede cambiar por un embarazo, puede cambiar por la menstruación, ¿no? Que a veces nos da más inflamación y dolor, ¿no? Muy importante también tener en cuenta cuando hablamos de las prendas amables, ¿no?
pues que no me hagan sentir incómodo, ¿no? Que no me hagan añadir sufrimiento, malestar a mi situación actual. Entonces, si estoy con la menstruación, pues igual es mejor ponerme un chándal que no ponerme un tejano súper ajustado, porque tengo una zona inflamada, dolorida, que está pidiendo espacio, ¿no? Y que además, si hay una relación un poco compleja con la imagen corporal, ese dolor en esa zona en concreto, que ya suele ser bastante triggering, ¿no? Bastante perturbador, pues vamos a añadir como poner más el foco en una zona que está sufriendo y por la que tú sueles sufrir, ¿no? Quizá aquí se ve un poco más el tema de la amabilidad con este ejemplo. Exacto, totalmente. Y bueno, estoy segurísima de que las personas que nos están escuchando, especialmente las personas sanitarias, ¿no? Pues quizá pueden estar pendientes de si hay algún disclaimer que hacer, ¿no? Esto que hemos hablado hace un momento de cuidado, a ver si vas a recomendar esto que puede ser en realidad como disfuncionalidad. ¿Alguna advertencia, límite, comentarios sobre también las expectativas que podemos llegar a poner o que son saludables poner en este botiquín que nos podemos crear con elementos terapéuticos que no son terapia? Sí, creo que una de las cosas principales es, si tú estás en un proceso terapéutico, lo mejor creo que es, ¿no? Que obviamente nadie mejor que tú, en un momento en el que estás conectada, ¿no? Con tus necesidades, vas a ver qué es bueno para ti, pero va a haber veces que ni siquiera yo misma sepa lo que es bueno y lo que yo necesito, porque estoy desconectada pues eso, de mí misma, ¿no? En ese caso, qué mejor que si no eres tú de primera mano, sea alguien que conoce lo más profundo de ti, sin juicio, que es un terapeuta, para acompañarte en esta búsqueda y en esa preparación de ese botiquín, ¿no? Que además pues, te pueda hacer recomendaciones o incluso podáis supervisar si estás en el proceso terapéutico. Pero es cierto que no todo el mundo está haciendo un proceso terapéutico, que no todo el mundo se lo puede permitir y pues eso no significa que no puedas tener, ¿no? O probar determinadas cosas. Si tú tienes en cuenta cuál es tu experiencia vital, ¿no? Cuál es tu contexto, cuáles son las cosas que te gustan, las cosas que te han, por ejemplo, ¿no? Yo me puedo basar en algo que en algún momento me ha venido bien. Como todo botiquín, incluso los reales de medicinas, ¿no? De vez en cuando los tenemos que revisar para ver si hay algo caducado. Pero, bueno, puede que hayan cosas que ya no me sirvan, ¿vale? Y que pues esa canción ya no, o ese paseo, ese olor, esa persona, ¿no? Ya no pueda ser una persona de seguridad. Pero quizás si empiezo basándome en lo que en algún momento sí me ha venido bien, sí me ha servido o sí me ha ayudado, ¿no? Pues puedo hacerme una idea de qué otras cositas se van a ir acercando. Otra cosa que creo que es importante, pero a veces es difícil si no estás en un proceso terapéutico, es tus valores, ¿no? ¿Cuáles son tus valores? Puede parecer que todos tenemos súper claros cuáles son nuestros valores, pero en verdad a veces es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Pero si puedes, yo creo que también la escritura es algo que nos va a abrir un montón de puertas. Yo soy súper pesada con la escritura. A todas las personas a las que acompaño, o a casi todas, ¿no? Les recomiendo explóralo. Tú ponte delante del folio, ponte delante del ordenador con el teclado, coge incluso la aplicación de notas de tu móvil un día que estés esperando al autobús y pregúntate. Porque como estamos a veces tan desconectados de nosotras mismas y tan conectadas con la rutina, con el modo de hacer, es que no sé ni cómo estoy. Y a veces incluso me incomoda preguntármelo. Entonces, si al menos yo voy estableciendo un hábito, ¿no? De preguntarme, interesarme, mi cerebro sí que va recibiendo poco a poco que hay un interés. Esto lo leía en el libro de Sé amable contigo misma, de Kristin Neff, ¿no? Que hablaba de que los estudios confirman que
aunque el apego te determina de alguna forma el primer, la primera reacción, por así decirlo, más la tendencia, por así decirlo. Es la tendencia, no es que sea inamovible, ¿vale? Tú lo puedes ir moldeando, ¿no? Y sobre todo con otros vínculos, puedes ir estableciendo un vínculo de apego seguro. Y una de las cosas que decía que justificaban, ¿no?, que esto tiene sentido, que no es inamovible, sino que se puede reparar el apego, es que el cerebro va integrando cuando yo tengo un acto de autocuidado, que estoy recibiendo que estoy recibiendo un cuidado, da igual si es mío o si es de otra persona. Y que si yo empiezo a establecer el hábito de hablarme con respeto, corregirme cuando me autocritico, amorosamente. Eso iba a decir, que yo siempre hago esta disclaimer en sesión. Ok, está bien que te des cuenta de que acabas de tener un pensamiento negativo, pero no te empieces a poner en plan, ya otra vez estás hablando, porque entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Muy poco vegana esta frase, pero es como, bueno, date chance, es como, ok, pues esta forma en la que me acabo de hablar me acaba de gustar, voy a buscar una alternativa. Exacto, ¿no? Entonces, cuando yo voy estableciendo esos hábitos, mi cerebro integra, aprende, se crean nuevas conexiones neuronales que consideran a esa persona como merecedora de ese trato. Entonces, con la escritura yo abro una puerta muy grande al estoy prestando atención a cómo me siento, lo estoy escribiendo, estoy tomándome el tiempo de ponerle unos símbolos que tienen un significado, que son las letras y las palabras, y luego incluso lo puedo releer y lo tengo ahí, ¿no? Entonces, para mí la escritura es una de las herramientas principales de herramientas terapéuticas, y no hace falta que sepas hacer nada, no tienes que hacer una formación o un curso de escritura terapéutica. Puedes simplemente empezar preguntándote qué me ha molestado verdaderamente de esto, cómo me siento, dónde lo siento, ¿no? Y ahí estaríamos metiendo otra herramienta terapéutica que es la atención plena, que es la atención plena sin juicio, ¿no? Que vamos, para mí eso es, no he hablado de ello hoy, ¿no? Pero la meditación, ya sea formal o informal, ¿no?, la presencia y la atención plena es algo también que te va a abrir muchísimas puertas al autocuidado y a la autorregulación, porque te ayuda a estar con lo que hay, que es lo que hablábamos antes, de que el dolor quizás no se va a poder curar. Exacto. Tengo que simplemente vivir con ello, ¿no? Y aprender a, pues, este mundo no está adaptado, ¿no?, para personas neurodivergentes, y habla muy fuerte y hay mucho ruido y hay muchos estímulos, y eso yo no lo puedo cambiar, pero quizás me puedo acompañar, me puedo poner unos tapones, me puedo ofrecer, ¿no?, esas herramientas. O incluso decidir, pues tengo un límite máximo de tiempo en el que voy a estar en estos espacios. O decidir, no, hay espacios a los que no quiero volver porque no son amables conmigo, ¿no? Voy a hacer un disclaimer sobre el tema de la escritura terapéutica, el mindfulness, el tema de preguntarme cómo me siento, porque aún no ha salido, pero dentro de poco tendremos un episodio de podcast con Estefanía Martel y vamos a hablar de alexitimia. Entonces hay muchas personas que no saben responder con palabras específicas a lo que la emoción, ¿no? Al final una emoción, pues es al final una sensación a la que le hemos atribuido una palabra que tiene un significado concreto, ¿no? Entonces, no es tanto que no sientan, como que no saben o no son capaces, o que no me gusta utilizar la palabra capacidad porque sería muy capacitista, ¿no? Pero bueno, no tienen esa característica como otras personas sí lo pueden tener, de poder escoger mejor cómo definir, ¿no? Entonces, me adelanto un poco a este episodio y os cuento que también podría ser una buena opción, en lugar de preguntarte qué sientes, preguntarte, o sea, qué emoción sientes, preguntarte qué zona del cuerpo se está activando o qué meme te viene a la cabeza en este momento cuando piensas en lo que te está pasando dentro y que no encuentras una palabra. Utilizar recursos audiovisuales
no solamente lo escrito. Y con esto también puedes escribir, pues si me está viendo este meme en concreto, ¿no? O puedes, si es la aplicación de notas, incluso puedes copiar y pegar la imagen, puedes hacerlo gráfico. Lo que me lleva, y con esto cerraríamos un poquito, has empezado por la escritura, ¿no? Para las personas que son más fáciles para ellos expresarse a través de lo manual, ¿no? Podría ser la cerámica, el dibujo, ¿también son opciones? Absolutamente, absolutamente. De hecho, todo lo que en todo lo que intervengas tú y a la hora de crear, toda la parte de la creatividad, siempre va a conectarnos con puntos más inconscientes, intuitivos creo que sería más bien la palabra, más que inconscientes. Mucho más intuitivos, ¿no? El barro, por ejemplo, es una herramienta súper potente porque, o sea, al final es moldear, ¿no? Y es con tus manos crear algo, además de que requiere concentración. Si te conectas verdaderamente con eso, ¿no? Y no estás simplemente siguiendo una clase o haciendo lo que te dicen, puede ser un momento bueno, a veces incluso saca, ¿no? Regula, pero a veces también puede mover mucho. El dibujo, o sea, es que de hecho, de un tiempo a esta parte, ¿no? Yo he encontrado mucho refugio en todo lo que son las artes plásticas, decirlo, claro. Quizás antes, ¿no? Me sentía más refugiada en mi respiración, en la meditación y todo esto, pero pues ha habido cambios en mi vida que han hecho que me sienta como más inquieta, más nerviosa, ¿no? Y lo que es estarme quieta, que es una de las cosas que demanda a veces, porque también se puede meditar en movimiento, la meditación, pues me ha ido hacia otra, ¿no? Hacia otro lugar, que es el de la creatividad, ya sea con escritura, como decíamos, pero también puede ser el dibujo, la pintura abstracta, incluso, que a veces también tenemos, al menos mi mente tiende a pensar, cuando pienso en pintura, pienso en trazos muy específicos, muy definidos, ¿no? Pienso en por ejemplo, me viene la idea de una casa, y me viene la típica casa de cuadrados pequeños, que haces un rectángulo, un cuadrado, un triángulo arriba, o sea, literal me viene esa imagen, ¿no? Porque además tengo muy poca habilidad de percibir el espacio. Se me da fatal, y está bien, no se te tiene que dar bien todo en la vida, sí. Y no sé, y a veces me olvida que simplemente puedo coger acuarelas y ¿no? ver qué me sale sin necesidad de que eso suponga que se materialice en un objeto o una estructura específica. Totalmente. Así es. Es al final llevar tu atención y tu intención, ¿no? Hacia ti. Entonces, hacia ti o hacia algo que te ayude, ¿no? A conectar con la calma, con el alivio, con lo que, bueno, en ese momento necesidad que tengas. Claro. Entonces, cualquier ritual, ya sea de dibujar, ya sea encender una vela intencionada, ya sea sacarte una carta, una meditación, salir a pasear por tu ciudad o por un parque, o si lo tienes al alcance, pues genial, una playa o un bosque, ¿no? Y recoger aquello que sientas, ¿no? Que te puede ayudar, o que puedas llevar tu atención a, mira, esta piedra, la forma que tiene, cómo, o no sé, cualquier cosa. El sonido simplemente del bosque, el sonido simplemente de la playa. Efectivamente. Todas estas cosas pueden ser muy terapéuticas. Si estás en un proceso terapéutico ya con un profesional especializado, sí que te recomendaría que, pues oye, ya que lo tienes a tu alcance, ¿no? Que lo compartas con ese profesional y que veáis juntos qué es lo que más te puede ayudar. Si lo tienes que hacer por tu cuenta, permítete explorar. Ábrete y sobre todo, escúchate, ¿no? Porque, a ver, quizás es que te han dicho que el bosque es maravilloso, pero es que a ti te da miedo. O no te gustan los bichos y hay bichos en un bosque.
Claro. Pues igual es que pues la pintura te han dicho que es súper relajante y pintar mandalas, y tú igual te pones a pintar mandalas y quieres lanzar el libro por los aires. Escúchate y desde ahí ves cogiendo en una... O sea, ten presente que hay un abanico enorme de posibilidades y bueno, pues que algo está ahí dispuesto a hacerte útil. Pues creo que ha quedado un podcast muy guay en cuanto a recursos y de construirnos en ciertos términos que pues como decías tú antes, quizá pues por la forma en la que también la sociedad está construida muy desde lo metódico, muy desde lo ¿no? desde lo biologista que has dicho antes, ¿no? Creo que nos abre un poco las perspectivas y cuando nos abrimos las perspectivas también se nos ofrecen nuevas oportunidades, ¿no? Así que gracias por compartirnos tu sabiduría como persona y como profesional, y bueno, simplemente que sepas que estás invitada cuando te apetezca. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio, por la facilidad, por cómo lo manejas todo. Y estoy deseando escuchar todos los demás. Oye, que esa pildorilla que has soltado sobre la legitimidad me parece súper interesante. Pues ya sabes, a partir de ahora los lunes a las 9 de la mañana. Si alguna de las cosas que hemos hablado hoy con Lucía ha resonado contigo, o simplemente te apetece empezar a trabajar no solamente en tu salud mental, también en tu salud física, desde una perspectiva más compasiva, te recuerdo que tanto yo como mi equipo podemos acompañarte. Tienes toda la información acerca de los servicios que ofrecemos: acompañamiento en neurodivergencias, trauma, trastornos de la conducta alimentaria. Recuerda que además soy especialista en alimentación vegetariana y vegana, por si esta es una de tus dudas, y acompaño desde hace mucho tiempo a personas con trastornos de la conducta alimentaria o una relación compleja tanto con la comida como con el cuerpo, desde un enfoque compasivo y claramente antidietas. Como te decía, en mi página web www.aranzamunoz.com puedes descubrir toda esta información y más, y también podrás agendar un café virtual gratuito, una cita de 20 minutos para poder hablar conmigo o con alguna de las psicólogas sobre tu caso y decidir si este es el momento adecuado y el espacio adecuado para que puedas empezar a cuidar tu salud pues compasiva y amablemente. Puedes seguirme en mis redes sociales @aranzamunoz.tsd, y además desde mi perfil de Instagram te puedes suscribir a la newsletter que cada domingo te enviaré para recordarte que al día siguiente hay episodio de podcast. De hecho, si tienes alguna anotación que hacer, quieres incluso quejarte, comentar alguna cosa que no te ha parecido adecuada al enfoque, o incluso quieres añadir tu propia opinión, te dejo un correo para que puedas enviar cualquier información que quieras y en la medida de lo posible te contestaré. Contacto plantamosemillas@gmail.com. Puedes proponer también temas para los siguientes episodios, aunque ya te aviso que la primera temporada ya tiene todos los episodios grabados. Espero volver a escucharte el lunes que viene por la mañana para poder seguir plantando semillas.